Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos en la Parashá Cora. ¿Cómo el ego de una persona puede hacer que otras personas, por causa de él, pueda ir en contra de la autoridad divina y en contra de la autoridad que el Todopoderoso ha dispuesto? Esto y otros temas más a continuación. Acompáñenos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Shabbat Shalom para todos. Qué dicha encontrarnos nuevamente para un nuevo estudio de la porción de la semana. Hoy nos encontramos para hacer el estudio de la Parashá Cora o Coré, en el libro conocido como Números. Hoy vamos a estar estudiando desde el capítulo 16 hasta el capítulo 18. Darle la bienvenida a todos los que se encuentran a través de nuestra aplicación de Zoom y también a todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Antes de iniciar con el estudio correspondiente, queremos agradecerle al Santo y Bendito porque hace unos días estuvimos haciendo plegaria por la paz de Israel por causa del conflicto con el país de Irán. Hoy, gracias al Eterno, gracias a Shem, bueno, se ha dado un alto al fuego y hoy pues pueden estar un poco más tranquilos, más seguros. Así que damos gracias al Santo y Bendito por esa verajá, por esa bendición. También queremos dedicar el estudio de esta semana por la refúa Shlema de todos aquellos que necesitan sanidad completa, de todos aquellos que necesitan sanidad. Si usted que está viendo este video, todos los que están ahorita en vivo o aquellos que van a ver en diferido, que el Todopoderoso en medio de este estudio pueda hacer que usted reciba refúa Eshlema. Dedicamos este estudio por la salud del rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Shalom Arush, del rabino Jaim Frin Ben Reisel, por Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, de doña Sonia María Moya, hija de María Julia, por María Elena Zelaya, hija de Miriam, y también por Fabián Sánchez, hijo de doña Carolina, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciban refúa Eshlem. Baruch Hashem. También, ustedes saben que antes de entrar de lleno con el estudio, hablamos un poquito del contexto. Recordemos que en la parashá anterior, el Todopoderoso le dice a Moisés que envíe para él observadores o espías que vayan a ver la tierra prometida y que vean cómo es, que si es posible traer algún fruto de la tierra, que puedan ver cómo son los ciudadanos de aquellas tierras, que cómo son sus ciudades, si son con fortalezas o no, y bueno, que traigan ese informe. Resulta que sí, trajeron un informe, pero un informe negativo, un mal informe. Y bueno, el pueblo decayó por causa de ese informe. Hubo falta de emuná de aquellos, de los 12 exploradores, 10 tuvieron falta de emuná. El Todopoderoso, por esa falta de emuná, castigó al pueblo y por esa razón tuvieron que estar 40 años en el desierto. También vimos cómo nuevamente el pueblo lastimosamente se revela en contra del Creador y ya terminando el estudio pudimos ver lo que tenía que ver respecto a las ofrendas y algo que el Todopoderoso dio como mandamiento también, y es lo que conocemos como los tzitzit, que son, digamos, parte de un atuendo que se encuentra, digamos, en una vestimenta que se llama talit katán, que es como una camisola que va con unas cuerditas, o si no, también aparecen en los mantos de oración. Y es para recordar los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, porque en la parasha anterior pudimos observar la importancia de el sentido de la observación o del el sentido de la vista. Y por eso el Todopoderoso dice que se hicieran zigzit, estas cuerditas que colgaran de sus vestimentas para que pudieran recordar los preceptos y los mandamientos del Eterno. Y bueno, aquí vemos esta imagen que habla de los 10 espías, ¿verdad? Aquellos que trajeron
un mal mensaje. Esos que les hizo falta la emuná, por eso hablábamos del Ain Tov y el Ain Ra, un ojo bueno, un ojo malo. Le hago una invitación para que usted pueda profundizar más en este estudio en la Parashá Shelat Leja, que usted va a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Y muy bien, vamos a ir a la lectura del capítulo 16. Así que acompáñenos a la lectura. La rebelión de Coré. Coré ben Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, y a On Bet Pelet, de los hijos de Rubén. Y se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, jerarcas de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Se rebelaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos y Adonai también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Adonai? Y lo oyó Moisés y cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana Adonai hará saber quién le pertenece al consagrado, lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a él. Haced esto. Tomaos los incensarios, Coré y todo tu séquito, y mañana poned en ellos fuego y echad incienso en presencia de Adonai. Y sucederá que el hombre a quien Adonai escoja, ese será el santo. Esto os será suficiente, oh hijos de Leví. Moisés dijo además a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, es poco para vosotros que el eloje de Israel os haya separado de la asamblea de Israel para aproximaros a él para servir en la obra del tabernáculo de Adonai y manteneros al frente de la asamblea para ministrarles. A ti te hizo acercar y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, pero ahora pretendéis también el sacerdocio. Tú pues y todo tu séquito es contra Adonai que os habéis confabulado, pues, que es Aarón para que murmuréis contra él. Entonces Moisés envió a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no subiremos. Es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? Nos iremos. Entonces Moisés se enardeció en gran manera y dijo a Adonai, no aceptes su ofrenda. Yo no he tomado de ellos ni un asno, y a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito presentaos mañana delante de Adonai, tú, ellos y Aarón, y tome cada uno su incensario y pongan incienso en ellos, y acercaos delante Adonai, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú y Aarón, cada uno con su incensario. Entonces cada uno tomó su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron incienso y se mantuvieron a la entrada de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. Entonces la gloria de Adonai se mostró a toda la asamblea. Y habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo, separaos de en medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, Eloje, Eloje del espíritu de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué te enojarás contra toda la congregación? Entonces Adonai habló a Moisés diciendo, habla a la asamblea diciendo, subid alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron tras él, y habló a la asamblea diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres malvados, y no toquéis nada suyo, para que no seáis barridos con todos sus pecados. Entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán. Pero Datán y Abirán salieron erguidos a la entrada de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Adonai me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón.
Si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, y si son sentenciados como se sentencia a cualquier hombre, entonces Adonai no me ha enviado. Pero si Adonai crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Adonai. Y aconteció que al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos fue partido, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus familias, y a todo hombre que estaba de parte de Coré, y a todas sus pertenencias. Y ellos, con todo lo que poseían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague a nosotros. Y salió fuego de Adonai que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Comentarles, queridos amigos, queridos hermanos de comunidad, que, bueno, aquí usted podrá encontrar, si usted está leyendo una Biblia cristiana, usted posiblemente, querido oyente, va a encontrarse que este capítulo continúa por más versos, pero en la Torá, el capítulo 16 solamente tiene 35 versos. Entonces, es posible que usted encuentre aquí un desfase y entonces, bueno, que usted lo sepa, porque este capítulo, que tiene solamente 35 versos, en las Biblias cristianas llega hasta el 50. En cambio, nosotros vamos a leer el capítulo 17 y vamos a leer el verso 36 que usted leería en una Biblia cristiana, pero que realmente es el verso 1 del capítulo 17. Cora o Coré, un hombre de renombre, levita, de las familias nobles de Israel. Incluso dice esta imagen que el profeta, conocido como Samuel o Samuel, es descendiente de Cora. Entonces, aquí estamos hablando de un hombre que él se levanta en contra de la disposición que el Eterno ha tomado. Y cuando hablamos de la disposición, estamos hablando que es el Eterno quien decide quiénes son los líderes de Israel. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el Cohen Gadol? Es el Todopoderoso quien decide. Este hombre no era cualquier hombre, o sea, no era, digamos, un desconocido, sino que como ustedes pudieron ver, era una persona que tenía seguidores, era una persona que muchos lo escuchaban. ¿Por qué? Porque era uno de los principales de la congregación de Israel. Sé que, digamos, la mayoría de las personas que tal vez nos escuchen, tal vez son personas que van a lo que se conocen como iglesias, y es muy posible que quieran adaptar esta enseñanza a, digamos, a lo que usted normalmente ve, que es un líder espiritual y que una persona pueda levantarse con otros de esa congregación o comunidad o como se le llame y puedan ir en contra de ese líder. Pero aquí estamos hablando del líder que estableció el Todopoderoso y no una persona que escogió, ¿verdad?, convertirse en líder de un grupo de personas. Además de que este tipo de cosas hoy en día difícilmente ocurren en una comunidad del pueblo de Israel, en una comunidad del pueblo del Eterno o una comunidad judía. Porque si hay algo a lo que el judío está bien claro, es que los rabinos, las personas que están al frente, son personas de respeto y son personas, ¿verdad?, que no están puestas ahí porque simplemente quisieron, sino porque es parte del plan del Creador, es parte del plan del Eterno. Además, además que también sabemos que, por ejemplo, para que una persona pueda ser un Cohen, tiene que ser descendiente de Aarón. Por lo tanto, ninguna persona que no sea descendiente de Aarón puede llegar a ser Cohen, o sea, sacerdote. Eso, ¿verdad? Lo hablamos en la actualidad. Hoy sí sabemos que hay descendientes de Aarón, pero incluso hoy en día ya hay una escogencia de quién podría ser un sumo sacerdote si hoy en día estuviera el Beit HaMikdash o el Sagrado Templo en pie. Entonces, este caballero, Cora,
no era un hombre común, no era un hombre cualquiera, incluso se considera que era una persona que era muy adinerada. Dice el verso 2, y se levantaron contra Moshe como 250 varones de los Bene Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo y varones de nombre. Como podemos ver, no solamente Cora era una persona importante, sino que también los 250 que se levantaron con él también eran personas importantes, eran personas que eran escuchadas. Todavía mucho más peligroso esta situación, todavía mucho más peligroso y también muy llamativo que personas que estuvieran en una posición, tal vez no de privilegio, pero sí de liderazgo dentro del pueblo de Israel, se levantaran en contra del líder y se levantaran en contra de Aarón, el sumo sacerdote. Eso nos enseña que cualquier persona es tendiente al error. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Eterno? Por cierto, aquí usted puede ver esta imagen y puede ver la palabra Señor toda en mayúscula. Algunas versiones de Biblia cristiana sobre todo, hacen esto para que el lector pueda ver o establecer que cuando está leyendo ese pasaje, el nombre que aparece ahí, o más bien este título, Señor, realmente lo que significa es que el nombre personal del Eterno está ahí en ese pasaje. Porque el nombre del Eterno aparece miles de veces en el Tanakh o la Biblia hebrea o lo que lastimosamente la gente llama Antiguo Testamento. Entonces aquí dice, todos son Kadosh, todos aquí son santos, no solamente ustedes, todos son santos. Bueno, vamos a ver un poquito respecto a eso. Antes hablamos de el orgullo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en el caso de Cora o Coré? El orgullo viene antes de la caída. Sí, vemos que esta persona se levanta orgulloso, un orgullo negativo, por supuesto, y él va en contra del liderazgo de Moisés y Aarón. Y es algo que, digamos, le va a crear a él una situación incluso de muerte. Dice Proverbios 28:14, muy bendecido el hombre que siempre teme al Eterno, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar esto del orgullo y aquí el hombre que teme y el que no teme, ¿ustedes creen que si Coré y estos 250 varones de renombre hubiesen temido al Creador de la manera en que tenían que hacerlo, hubiesen vivido lo que van a vivir, la experiencia que vivieron? Por supuesto que no. Entonces, aquí tenemos una lección para cada uno de nosotros, la importancia del temor al Eterno. Cuando hablamos de temor al Eterno, no estamos hablando de miedo, estamos hablando de ese respeto, esa reverencia ante el mandato divino. De eso es que estamos hablando. Y estas personas, lastimosamente, no lo tenían. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Salmo 31:18, dice, enmudezcan los labios mentirosos que hablan insolencias contra el justo, con soberbia y desprecio. Y lo acabamos de ver, cómo esta persona habla delante de la congregación de Israel y dice, aquí todos somos santos, no solamente ustedes. ¿Por qué ustedes creen que son santos y todos los demás no somos santos? Dice el Salmo, enmudezcan los labios mentirosos. ¿Por qué? Porque en ningún momento ni Moshe ni Aarón, Cohen, sumo sacerdote, dijeron que la congregación no eran santos en ningún momento. Estos hablaron con insolencia y contra los justos, contra los verdaderos kadoshim o sadikim, estas personas que practican justicia. Hablaron con soberbia y hablaron con desprecio. Dice este otro pasaje de referencia, Amós, profeta Amós, el Nabi Amós. Ellos aborrecieron en la puerta al reprensor y al que hablaba lo recto abominaron. Ellos recibían Moshe
recibía la palabra del santo y bendito ese, él recibía la alabar del Todopoderoso y este la transmitía al pueblo de Israel. Era alguien que corregía al pueblo. Y dice, y el que hablaba lo recto abominaron. El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, Aarón, que era una persona que era un pacificador, que incluso cayó en el error de crear aquel becerro de oro porque quería que hubiese paz en medio del pueblo, ya que se habían levantado y bueno, cayó en las redes y cumplió el deseo del extravío del pueblo. No lo hizo con maldad, sino que estaba tratando de ver cómo se apagaba ese fuego de ese pueblo. Claro, tomando una decisión incorrecta, pero es que la Torá nos enseña precisamente que los seres humanos nos podemos equivocar, mientras algunos muestran líderes, entre comillas, que andan sobre pedestales o que son personas infalibles. La Torah nos enseña que los seres humanos se pueden equivocar, incluso hasta los que están más cerca del Creador. Soberbio, arrogante y burlador es el hombre del que obra con la furia de la soberbia. En este caso, Coré. Proverbio 21-24. Coré o Cora se puede traducir su nombre como el que llama. Como pudimos ver, él y 250. O sea, él vino y reunió ese séquito de personas que fueron en contra de las personas que el Eterno había escogido. Entonces dice el que llama ¿qué? A la Lashon Ara, a la Lashon Ara. Para todos aquellos que no tienen idea de qué es la Lashon Ara, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito respecto a eso. Todos, por ejemplo, tenemos muy posiblemente la experiencia de que tal vez cuando usted vio algún dibujo animado, miraba tal vez una bolita de nieve en alguna de esas caricaturas que venía rodando y esta se convertía en una bola gigante y al final se convertía en una avalancha, como podemos ver en esta imagen. Y aquí tenemos lo que dice, lo que pudo comenzar, según una persona, como un simple comentario, se convierte en una tormenta. Por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos con lo que hablamos y sobre todo cuando hablamos de alguien que realmente reconocemos que es un servidor del Eterno. Y cuando digo un servidor del Eterno, querido amigo, que usted nos ve por nuestro canal de YouTube, no me refiero a un pastor, no me refiero a un sacerdote, no me refiero a ese tipo de liderazgo. Recuerde que el Todopoderoso se le manifestó al pueblo de Israel. Se le manifestó al pueblo de Israel. Esto fue una revelación nacional. Y quien ha sido llamado para hacer luz a las naciones, como lo dice el profeta Isaías, es Israel. Incluso el Salmo dice que el Todopoderoso no ha hecho así con ninguna otra nación, porque las naciones no conocen los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. El Todopoderoso le entregó sus preceptos y sus mandamientos a Eretz Israel, al pueblo de Israel. Hoy en día, lastimosamente, vemos tantas personas que hablan con odio respecto al pueblo de Israel. Como dicen los sabios de Israel, un odio gratuito. Pero bueno, llegará un momento en que entenderán y se va a cumplir la profecía del profeta Sejarjá, Zacarías, donde dice que 10 hombres de las naciones tomarán del talit, del manto de un yahudí, de un judío, y le dirán, iremos con vosotros porque sabemos que el Eterno está con vosotros. Volviendo a la persona de Cora, es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted ve, por ejemplo, el nombre Cora en hebreo, y aquí lo tiene usted al lado derecho, en la parte de abajo, y busca usted la palabra hielo en hebreo, usted puede ver que tanto la palabra hielo como Cora comparten misma raíz, ¿sí? Vean que la diferencia entre hielo y el nombre de Cora solamente es una Bab, la letra Bab, y ahí todas las otras letras son iguales. Esto representa entonces, como pueden ver, que Cora era una persona fría, era una persona muy fría. Por eso no le tembló el pulso de enfrentarse a los escogidos del Eterno. Así que vemos algo muy interesante con respecto a su nombre y a la palabra hielo que comparten la misma raíz. O sea, podemos decir que Corán tenía un corazón de hielo.
Y en el verso 4 dice, cuando Moshe los escuchó, ¿qué hizo? Se tiró, se posternó, dice, su rostro en tierra. ¿Eso quién lo hace? ¿Lo hace un soberbio? ¿Lo hace una persona arrogante? Al contrario, una persona llena de humildad. Dice que se postró en tierra después de escuchar lo que estas personas decían. Primera de Samuel, pasaje de referencia, dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Como pueden ver, un pasaje que retrata perfectamente lo que está ocurriendo en medio del pueblo de Israel. Me refiero en ese momento. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Proverbios 28:9, el Eterno aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer su Torah. Esto es muy importante, porque el Todopoderoso había dado una instrucción y había dicho, bueno, aquí Moshe es el que va a comunicarle lo que yo tenga que decirles. Y a Aarón es el que va a ministrar o va a servir delante de mí, juntamente con sus hijos. Y entonces aquí, cuando dice, el Eterno aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley, en el original sería Torah, y Torah significa instrucción. Entonces podemos leer, Hashem, el Eterno, el Santo y bendito es, aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer su instrucción. Hoy hay mucha gente diciendo que no necesita escuchar la instrucción del Todopoderoso, que ellos no tienen necesidad de obedecer, porque tienen otro sistema, un sistema que por supuesto el Eterno no estableció. Tenemos aquí esta imagen, dice la palabra santo, kadosh o kodesh en hebreo, se usa ampliamente en la Torá. Hay muchas palabras hebreas cuya raíz etimológica tienen que ver con la palabra kadosh y proviene del concepto de santo, de sagrado, santificado o consagrado. Entonces, cuando hablamos de una persona kadosh, estamos hablando de una persona que ha sido separada para el servicio divino, ¿ok? Entonces, cuando dice Cora, aquí todos somos kadosh, aquí todos somos santos, no estaba diciendo la verdad, porque bueno, su actitud y la de los 250 hombres realmente no mostraban que ellos estaban cumpliendo con esa separación al servicio divino. Dice aquí nuestro hermano Froilán, el Eterno aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la Torah. Así es, ese es en el original. Entonces, como podemos ver, la palabra Kadosh significa aquel que ha sido apartado y separado para el servicio divino. En este caso, el Todopoderoso había apartado y separado a Moshe y a Aarón para el servicio divino. Ellos definitivamente que eran Kadosh. Ahora, hay una diferencia entre santo y Kadosh. O sea, el concepto de santidad y el concepto de Kadosh no necesariamente son iguales. Ahora vamos a ver eso. Dice aquí este caballero, que ya hoy en día no se encuentra y que hizo muchas cosas buenas, dijo esta frase: los santos no son héroes, sino pecadores que dan testimonio de Dios. Los santos no son héroes, sino pecadores que dan testimonio de Dios. ¿Es correcta este pensamiento que esbozó Francisco, el Papa, ex-Papa Francisco? ¿Realmente todos somos Kadosh? ¿Todos somos santos? Bueno, analicemos un poquito. Veamos los conceptos desde una visión fuera de la Torá, fuera de la palabra del Eterno y respecto a la visión de la instrucción o de la Torá del Todopoderoso. Santo, ¿cuál es la visión de las personas fuera de la perspectiva original del Todopoderoso? Fuera de la perspectiva de las Sagradas Escrituras, un pecador redimido. Eso es lo que algunas personas consideran santo. Pero, ¿qué es la visión real del Todopoderoso? La visión real de una persona Kadosh para el Todopoderoso es una persona separada para el Eterno, obediente a su voluntad. Por lo tanto, dice esta frase o esta expresión de esta persona que los héroes son pecadores o los santos no son héroes, ¿verdad? Sino pecadores. Bueno, si por ejemplo usted piensa en una persona a la que llaman pescador, ¿a qué se refiere?
¿O por qué ha recibido el nombre de pescador? Me parece mucho a pecador. ¿A qué se refiere? Porque es una persona que practica la pesca, ¿cierto? ¿Ok? Así como alguien que practica alguna disciplina deportiva, le llaman beisbolista porque practica el béisbol. Lo llaman basquetbolista porque practica el básquetbol o el baloncesto. Lo llaman taekwondista porque practica taekwondo. Entonces, una persona que es pecador es una persona que practica el pecado. Por lo menos yo no me considero un pecador porque mi visión o mi sentido de vida es hacer la voluntad del Creador. Y la voluntad del Creador es obedecer sus preceptos. Y cuando yo obedezco sus preceptos, pues evito el pecado. Dice Santo, ejemplo de vida. La visión fuera del pueblo de Israel es testimonio desde la caída. Para una persona bajo la visión de la Torá es testimonio desde la fidelidad al Creador. No testimonio desde una caída, sino testimonio desde la fidelidad. Ahora, ¿cómo se alcanza la santidad? En la perspectiva fuera del pueblo de Israel y fuera de la Torá y fuera de las Sagradas Escrituras, incluso dice en el pecado, por gracia. Pero la visión de la Torá es por obediencia, pureza y temor a Elohim. Entonces, si pensamos en Cora, ¿Cora estaba obedeciendo? No. ¿Había pureza en su corazón? No. ¿Había temor a Elohim? No. Por lo tanto, no es Kadosh, no es santo. Amén. Ahora también, Dios realmente mora en todas las personas. ¿Usted ha escuchado esto? Dios mora en todas las personas. Bueno, yo no creo que more en el violador, en el asesino, en el ladrón, en el blasfemo, en el idólatra. No creo, ¿verdad? Que el Eterno more ahí. Pero bueno, dice Éxodo 25:8 o el libro de Shemot, dice, y harán un santuario para mí, el Mishkan, y yo habitaré en medio de ellos. O sea, habitará en medio del pueblo de Israel. No dice que iba a morar en cada uno, sino en medio del pueblo. La presencia de Hashem se manifiesta cuando el pueblo vive en obediencia. Por lo tanto, una persona que vive en desobediencia y aquellos que dicen que viven bajo la gracia y que no están llamados a tener que cumplir preceptos y mandamientos o ley, como le llaman ellos, por supuesto que decir que realmente el Eterno mora en ellos, podríamos decir que es una gran mentira. Dice, cuando el pueblo vive en obediencia y no automáticamente en cada ser humano, o sea, el Todopoderoso podría morar en una persona cuando éste le obedece. Dice Baikra, capítulo 11, verso 44, también de referencia, dice, porque yo soy Hashem su Elohe, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo, Adonai, soy santo. Hashem habita donde hay santidad y pureza, y no puede habitar donde hay maldad, rebeldía o impureza. Por lo tanto, queda claro que el Eterno, incluso en aquellas personas que se consideran servidoras del Creador, pero no le sirven realmente porque practican la idolatría, porque practican un montón de cosas, porque enseñan a las personas que no tienen que obedecer al Creador, porque hay un nuevo método, ni siquiera en esa persona podríamos pensar que la presencia del Todopoderoso esté ahí. Dice Primera de Samuel 10, 6 y 7, el Espíritu del Eterno vendrá poderosamente sobre ti, profetizarás, serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas cosas, haz lo que debas hacer, porque el Eterno estará contigo. Vemos que una persona tiene que ser transformada para que la presencia del Eterno esté. Moisés, la aventura de fe y liderazgo y sus decepciones. Sí, definitivamente no ha habido otro como Moshe. El profeta más grande de todos los tiempos. El profeta más grande de todos los tiempos. Moshe, también conocido como Moshe Rabenu, el gran maestro. Entonces en el verso 6 dice, haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros, porque aquí va a venir una prueba. Y envió Moshe a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron, no iremos allá. Otras personas también que entraron en rebeldía, por lo tanto, no eran Kadosh. Y aquí vemos una imagen que habla del diálogo. Dice, dialoguemos, esa es la postura de Moshe. No hay nada que decir, dicen ellos. ¿Por qué no? Nosotros tenemos la razón, decían los soberbios. Y Moshe decía, por favor, hablemos. Y decían ellos, todo está dicho. Cosas que provocan sordez y ceguera espiritual. La rebeldía. Hay rebeldía abierta, pero la rebeldía también puede ser muy sutil, especialmente cuando pensamos que estamos en lo correcto. Entonces,
les dijo, ¿te parece poca cosa que no hayas hecho venir? Dice, ¿te parece poca cosa que hayas hecho venir de una tierra que fluye leche y miel, a fin de hacernos morir en el desierto para que también insistas en señorearte sobre nosotros? Estas son palabras de Cora. Dice que te parece que nos hayas hecho venir de una tierra que fluía leche y miel, hablando de Misraín, que si bien es cierto, Misraín era muy próspera, pero ellos no eran prósperos, ellos eran esclavos. Es como alguien que esté deseando el látigo de su capataz. No parece lógico. El Salmo 139, verso 23-24, un pasaje de referencia nos enseña, examíname, oh Elohim, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno, o sea, por el camino de la obediencia. Y tomaron cada uno su incensario y dice, tomad cada uno su incensario, poned sobre ellos incienso y acercarse ante Adonai, cada hombre con su incensario, 250 incensarios, y tú y a Aarón, cada cual con su incensario. Era el Todopoderoso, ¿verdad? Dando esta instrucción a través de Moshe. Y dice, Nabat y Abiú, hijos de Aarón, esto pasó en Baikra, ¿verdad? En Levítico, cuando ellos sufrieron la muerte por presentar un fuego extraño delante del Todopoderoso. Bueno, aquí iba a haber otra prueba con fuego. Dice Isaías 43:2, cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. ¿Eso para quiénes? Para los que aman y obedecen al Eterno. Y dice el verso 22, y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron, Elohim, Elohim de todos los espíritus, de toda carne, ¿no es un varón el que pecó y te airarás contra toda la congregación? Porque el Todopoderoso estaba dispuesto a destruir toda la congregación. Pero ¿qué hicieron ellos? Le dijeron al Eterno, por favor, no lo hagas. ¿No fue este el que se levantó en contra tuya? Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque el Todopoderoso, Él precisamente, que dice que nadie puede cargar el pecado de otra persona. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Y dice el verso 26, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos impíos, hombres, estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados, porque todo lo que tenían ellos se había convertido en un anatema. Denunciar la verdad puede considerarse la Shon Hará. Una pregunta, denunciar la verdad puede considerarse la Shon Hará. Bueno, hay que tener mucho cuidado la forma en que decimos las cosas. Aunque parezcan ser ciertas o aunque fueran ciertas, todo depende de cómo lo decimos. Esto podría convertirse en la Shon Hará también. Ellos pues se retiraron de las habitaciones de Coré, Datán y Abirán por todos lados, y Datán y Abirán salieron y estuvieron en pie a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Aquí tenemos Proverbio 22:6, dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Vemos aquí la rebeldía de estas personas, porque dice que salieron de sus tiendas con sus familias. Como dicen, todos estamos de acuerdo, todos pensamos de la misma manera. Aquí todos creemos igual. Por eso traemos a colación aquí, porque los padres de familia tienen la obligación de instruir a los hijos en el camino de Hashem. Y en el verso 30 vemos a Moshe donde dice, si el Todopoderoso hiciera algo diferente y estas personas murieran de forma no como las que mueren las personas normalmente, sino que la tierra abriera su boca y los tragase, ustedes se van a dar cuenta que realmente no era yo el que estaba diciendo que yo había sido escogido, sino que el Todopoderoso me había escogido. Y ocurrió que él, al concluir el hablar todas estas palabras, se partió la tierra que estaba bajo ellos y los tragó. Pero después, no solamente se tragaron a Corea a sus familiares, sino que también cuando aquellos 200 hombres presentaron incienso delante del Todopoderoso, vino fuego que los consumió. Baruch Hashem. Vamos a ir al capítulo 17, que empezaría en el verso 36 del capítulo anterior en las Biblias cristianas. Adonai dijo a Moshe, dile a Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, que remueva los incensarios del fuego y que esparza los carbones humeantes a la distancia, porque ellos se han vuelto kadoshim.
También los incensarios de estos hombres, cuyo pecado les costó la vida, se han vuelto kadoshim, porque fueron ofrecidos delante de Adonai. Por lo tanto, haz que los conviertan en platos martillados para cubrir el altar. Esta será una señal para los hijos de Israel. Eleazar el Cohen cogió los incensarios de bronce, los cuales los hombres que habían sido quemados hasta la muerte habían ofrecido, y los martilló para hacer de ellos una cubierta para el altar, para recordar a los hijos de Israel que una persona ordinaria que no sea de la semilla de Aarón no se acercará y quemará incienso delante de Adonai, si quiere evitar el destino de Corá y su grupo, como Adonai le había dicho a él por medio de Moshe. Pero justo al día siguiente, la congregación completa de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón: ustedes han matado a la gente de Adonai. Sin embargo, según la congregación se estaba reuniendo contra Moshe y Aarón, ellos miraron en la dirección del tabernáculo del testimonio y vieron la nube cubriéndola y la gloria de Adonai aparecer. Moshe y Aarón vinieron al frente del tabernáculo del testimonio. Adonai dijo a Moshe: sepárate de esta asamblea y yo los destruiré de una. Pero ellos cayeron de bruces. Moshe dijo a Aarón: toma tu incensario, pon fuego en el altar, pon incienso sobre él y apúrate con él a la asamblea para hacer expiación por ellos, porque furia ha salido de Adonai y la plaga ya ha comenzado. Aarón lo tomó como Moshe había dicho y corrió al medio de la asamblea. Allí la plaga ya había comenzado entre el pueblo, pero él añadió incienso e hizo expiación por el pueblo. Él separó entre los vivos y los muertos y la plaga se detuvo. Aquellos que murieron de la plaga fueron 14,700, aparte de los que murieron en el incidente de Corá. Aarón regresó a Moshe a la entrada del tabernáculo del testimonio y la plaga fue detenida. Adonai dijo a Moshe: habla a los hijos de Israel y toma de ellos cetros, uno por cada tribu ancestral de cada jefe de tribu, 12 cetros. Escribe el nombre de cada uno en su cetro y escribe el nombre de Aarón en el cetro de Leví, porque cada jefe de tribu debe tener un cetro. Ponlos en el tabernáculo del testimonio delante del testimonio, que donde yo me encuentre contigo. El cetro del hombre que yo voy a escoger brotará capullos. De esta forma yo pondré fin a las protestas que los hijos de Israel siguen murmurando contra ustedes. Moshe habló a los hijos de Israel y todos los jefes le dieron cetros, uno por cada jefe, conforme a sus tribus ancestrales, 12 cetros. El cetro de Aarón estaba entre ellos. Moshe puso los cetros delante de Adonai en el tabernáculo del testimonio. Al día siguiente Moshe fue al tabernáculo del testimonio y allí él vio que el cetro de Aarón por la casa de Leví había brotado. Había espigado no solo capullos, sino flores y almendras maduras también. Moshe sacó todos los cetros de delante de Adonai a todos los hijos de Israel, y ellos miraron y cada hombre tomó de vuelta su cetro. Adonai dijo a Moshe: regresa el cetro de Aarón a su lugar delante del testimonio. Será puesto allí como señal para los rebeldes, para que ellos cesen de murmurar contra mí y así no mueran. Moshe hizo esto, él hizo como Adonai le había ordenado, pero los hijos de Israel dijeron a Moshe: oh no, somos hombres muertos, perdidos, estamos perdidos. Cuando sea que cualquiera se acerque al tabernáculo de Adonai, muere. ¿Moriremos todos? Amén. Baruch Hashem. Dice que para el día siguiente toda la multitud de los hijos de Israel murmuraba contra Moshe y a Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo del Eterno. Eso está en el capítulo 17, verso 6. Y ahora lo que dicen, que ellos habían dado muerte al pueblo del Eterno, Moisés y a Aarón. O sea, no vieron la rebeldía con la que estos hombres se levantaron en contra de los escogidos del Todopoderoso, sino que también les estaban diciendo que ellos eran los culpables de la muerte de estos hombres. Y el pueblo se siguió quejando. Esto, digamos, por ejemplo, fue una situación repetitiva donde el pueblo se quejaba, se quejaba, se quejaba y se quejaba. Y esto pues se convierte en algo que conocemos como la Shon Hará. La Shon, que significa lengua, y Hará, mala o maligna. Y es que estas personas hablaban mal en contra de Aarón y en contra de Moshe. Pero cuando hablaban mal de ellos, no solamente estaban desprestigiando a estas personas, sino también el mandato divino, porque ellos no estaban ahí porque ellos lo habían escogido, ellos estaban ahí porque el santo y bendito los había llamado. Entonces, cuando ellos iban en contra de Aarón y Moshe, estaban yendo en contra del Todopoderoso. La Lashon Hará, querido hermano y amigo que nos ves, es todo aquello negativo que sale de tu boca, todo aquello negativo que sale de tu boca cuando tú hablas mal de una persona, incluso cuando alguien
habla demasiado bien de una persona. Esto puede convertirse en la shonara también, cuando alguien está haciendo, digamos, cuando una persona dice de otra persona algo que tal vez no es, pero positivamente. Esto también es la shonara. Y estas personas practicaron la shonara. Tanto así que cuando el Todopoderoso trae esta plaga, mueren miles de personas, porque todas estas personas ya habían sido contaminados por causa de la lashon. Y dice el verso 9, habló Adonai a Moshe diciendo, apartados del seno de esta asamblea, y los habré de exterminar. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces vino, ¿verdad? Moshe y le dijo a Aarón, toma incienso, pon fuego del altar, echa incienso en él y tráelo pronto a la congregación y haz expiación por ello. Aquí tenemos una imagen muy bonita y vemos como un incienso ahí. Y bueno, ¿qué es el incienso? ¿Qué es el Ketoret? El incienso representa un nivel elevado de servicio espiritual. Fue usado como prueba en esta parashá, pero mal utilizado para los rebeldes. El incienso es símbolo de cercanía a Hashem. Se convierte en un instrumento de juicio cuando es ofrecido sin la santidad requerida, cosa totalmente diferente cuando a Aarón lo presenta delante del Todopoderoso. Es interesante porque incienso que era utilizado delante del Todopoderoso, había uno de los elementos, oiga qué interesante, que era un elemento porque se utilizaban diferentes especies para crear este incienso y una de esas especies olía mal, tenía un mal olor. Qué interesante, que algo que tiene un mal olor se use para algo más bien que tiene que traer una fragancia espléndida delante del Todopoderoso. Y eso lo que nos muestra es que incluso las personas que son imperfectas pueden ser usadas por el Creador cuando éstas deciden ser usadas por el Creador. Y aquí, digamos, vemos esto del incienso, o sea que incluso aquel que huele mal, por decirlo de alguna forma, por causa de su extravío, puede llegar a ser parte de este reaj, ¿verdad? Reaj, de esta fragancia, de este olor grato hacia el Todopoderoso, porque cuando se utiliza, por ejemplo, digamos en este caso, el incienso, pero cuando se ofrecía una ofrenda, un holocausto, las Biblias traducen mal como olor que apacienta, olor que apacigua, porque ponen a nuestro creador como si fuera un monstruo, olor que apacigua, como si el creador estuviera sediento de sangre, pero en el original, la palabra reaj, olor, fragancia, lo que nos enseña es que cuando el Todopoderoso decía que había un olor fragante, se refería por causa de la kavaná, en hebreo, de la intención de la persona que ofrecía esa ofrenda. Una persona que había hecho teshuvá, que se había arrepentido y que quería crear nuevamente esa comunión con el Todopoderoso, entonces presentaba esa ofrenda, ese holocausto, y ese era ese olor fragante que el Todopoderoso percibía de aquella persona que realmente se había arrepentido, Baruch Hashem. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los Bene Israel, y que tomen de cada uno de sus líderes una vara, y vamos a poner la vara de Aarón, y vamos a ver qué ocurre. El Eterno le dijo a Moshe, vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes, y así terminarás con las quejas en contra mía, y evitarás que mueran los israelitas. ¿Por qué? Porque muchas personas se habían levantado en contra de ellos. Y vemos qué importante el sentido de la vista, ¿verdad? Porque aquí nuevamente vemos donde el Todopoderoso le dice, coloca nuevamente la vara de Aarón frente al arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes, o sea, que vean que esta vara reverdeció. Aquí tenemos esta frase, dice, no pretendas bendición viviendo en desobediencia. Tampoco obedezcas al Eterno por las bendiciones. Obedécele no por una necesidad, sino por amor. Sí, amén. Isaías 31, un pasaje de referencia, dice, hay de los hijos que se apartan, dice el Eterno, para hacer el consejo y no de mí, para cubrirse en cobertura y no por mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Creo que está muy claro el pasaje. Y después tenemos estos otros dos donde dice, pero yo el Eterno juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie su conducta y viva. El Todopoderoso quiere que todas las personas se arrepientan, que deje esa mala vida y que deje esa mala vida que lleva
¿Para qué tienen que morir? Eso es lo que el Todopoderoso quiere, que todas las personas se arrepientan. No hay tal sacrificio humano, no hay tal aquel sacrificio que una persona va a pagar por los pecados de otros, no. El Todopoderoso dice que lo que necesita es sencillamente que la persona se arrepienta. Ahora, para aquellas personas que ignoran, porque siempre les han dicho, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, déjeme decirle que la Torah instruye que incluso hay ofrendas vegetales para perdón de pecados, porque habían personas que no podían llevar un animalito y entonces porque eran personas pobres, podían ofrecer una ofrenda vegetal. Ahora, entienda por favor, aquí el Todopoderoso no era que le torcían el brazo, ay, trajo la ofrenda, tengo que perdonarlo. Acabamos de decir, cuando el Todopoderoso recibía la ofrenda y subía ese humo, porque se ofrecía una ofrenda y esta era transformada en un aspecto, pasaba de un aspecto físico a un aspecto espiritual, ese olor fragante era el arrepentimiento, la intención de aquella persona en volverse al Creador. No era el animalito que se había consumido en el fuego lo que hacía que el Todopoderoso perdonara o expiara a aquella persona, para aquellos que creen que eso funciona de esa manera. Dice aquí Salmo 139, 23, 24, Elohim mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Esa es una versión diferente al salmo que ya habíamos visto. Pero Baruch Hashem, qué lindo. Baruch Hashem, vamos al capítulo 18 y último. Funciones y derechos de los levitas. Entonces Adonai dijo a Aarón: Tú y tus hijos y tu casa paterna contigo cargaréis con las ofensas contra el santuario, y tú y tus hijos contigo cargaréis con las ofensas contra vuestro sacerdocio. También haz que se acerquen tus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, para que se junten contigo y te sirvan mientras que tú y tus hijos ministráis ante la tienda del testimonio. Ellos acatarán tu orden y la obligación de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran, tanto ellos como vosotros. Ellos te acompañarán y tendrán el cuidado de la tienda de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Vosotros seréis responsables del santuario y del cuidado del altar para que no haya más ira contra los hijos de Israel. He aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de en medio de los hijos de Israel, y los he dado como un don para vosotros, dedicados a Adonai, para oficiar el servicio de la tienda de reunión. Por lo tanto, tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo. Os doy en don el servicio de vuestro sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. Y habló Adonai a Aarón: He aquí, yo te he dado la custodia de mis ofrendas alzadas. Todas las cosas que los hijos de Israel consagran te las he dado a ti y a tus hijos en virtud de la unción, por estatuto perpetuo. De las cosas santísimas preservadas del fuego, esto será tuyo. Todas sus víctimas que me han de presentar, toda ofrenda vegetal suya, toda expiación por su pecado y toda expiación por su culpa, serán cosa santísima para ti y tus hijos. Las comerás en lugar santísimo. Todo varón comerá de ellas y será cosa santa para ti. Esto también será tuyo, la primera porción de su ofrenda alzada, y toda ofrenda homicida de los hijos de Israel, te la doy a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ella, todos los selectos del aceite, del mosto y del trigo. Las primicias que ofrecerán a Adonai te las doy a ti, las primicias de todas las cosas de su tierra, las cuales traerán a Adonai, serán tuyas. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ellas. Todo lo consagrado mediante voto en Israel será tuyo. Todo lo que abra matriz de toda carne que presenten a Adonai, tanto de hombres como de animales, será tuyo. Sin embargo, redimirás sin falta el primogénito del hombre, y también redimirás el primerizo del animal impuro. De un mes efectuarás su rescate, según tu valoración, por precio de 5 siclos de plata, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Pero no redimirás el primerizo de la vaca, ni el primerizo de la oveja, ni el primerizo de la cabra, pues son sagrados.
Rociarás su sangre sobre el altar y dejarás consumir su grasa como sacrificio ígneo en olor que apacigua a Adonai. Y su carne será para ti, lo mismo que el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas alzadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Adonai, te las doy a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Es pacto de sal perpetuo delante de Adonai, para ti y para tu descendencia contigo. Y Adonai dijo a Aarón: En tierra de ellos no heredarás, ni tendrás porción en medio de ellos. Yo soy tu porción, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, en Israel, como heredad, a cambio del servicio que llevan a cabo en la tienda de reunión, porque los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión para que no carguen pecado por el cual mueran. Solo el levita ejercerá el servicio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y entre los hijos de Israel no tendrán heredad, porque el diezmo que los hijos de Israel ofrecen ante Adonai como ofrenda alzada, por lo cual les he dicho, no tendrán heredad en medio de los hijos de Israel, los diezmos y el diezmo de los diezmos. Y habló Adonai a Moisés diciendo: Hablarás así a los levitas, y les dirás: Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada a Adonai el diezmo de los diezmos, y vuestras ofrendas alzadas se os contarán como si fuera grano de la era, y como producto del lagar. Así también vosotros presentaréis una ofrenda alzada a Adonai de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y de ellos daréis la porción reservada de Adonai al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones haréis elevar toda ofrenda alzada a Adonai, de toda su grasa, la parte consagrada de ellas. Y les dirás: Cuando hagáis elevar de ella su grasa, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro oficio en la tierra de reunión, en la tienda de reunión. Y así, cuando hayáis presentado lo mejor de ello como ofrenda alzada, no cargaréis por ello pecado. Así no profanaréis las cosas consagradas por los hijos de Israel, y no moriréis. Amén. Amén, Baruch Hashem. Tus hijos, tu casa paterna, cargarán con las faltas contra el santuario. Muy bien, vemos que había una situación bastante delicada respecto, digamos, a que solamente las personas designadas podían servir al Todopoderoso y tenían que hacerlo de una forma correcta para que no llevaran una falta. Dice el verso 2: Para el servicio en el santuario del pacto, tú y tus descendientes podrán pedir la ayuda de sus hermanos de la tribu de Leví. Yo mismo los elegí de entre las tribus de Israel y de ahora se las entrego a ustedes para que les ayuden en ese servicio. Ellos podrán ayudarlos, aunque no podrán tocar los objetos sagrados. Si lo hacen tanto ellos como ustedes, morirán. Solo ustedes podrán trabajar como Coanim en el altar y en el lugar santísimo. Solo ustedes cuidarán del altar y de todos los objetos sagrados que hay en el santuario. Los demás descendientes de Leví podrán estar con ustedes y ayudarlos en todo lo que hagan, pero no permitirás que nadie más se acerque a ustedes. Cumplan con esto y no volveré a enojarme con los israelitas ni a castigarlos. Cualquiera que haga trabajos sacerdotales y no sea coaní será condenado a muerte. O sea, solamente los descendientes de Aarón pueden ser sacerdotes, no una persona como ahora hoy en día algunos dicen van a un seminario y se convierten en sacerdotes. Dice el verso 8: Dijo más el Eterno a Aarón: He aquí, yo te he dado también la guarda de mis ofrendas, todas las cosas sagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. O sea que solamente hay un sacerdocio, el sacerdocio arónico. Lo que pasa es que hoy en día incluso hay personas que dicen que han restaurado el sacerdocio arónico. No sé a qué se refieren con restaurar el sacerdocio arónico. Dice el verso 19: Todas las ofrendas sacras que ofrezcan los hijos de Israel ante Adonai, te las he dado a ti y a tus hijos. Será una ley perpetua. Hay una
iglesia, no me acuerdo cuál es, y no voy a decir algo, ¿verdad? Sin acordarme realmente, pero que ellos dicen que han restaurado el sacerdocio arónico, a pesar de no ser descendientes de Aarón. Pues no entiendo, ¿verdad? Esto. Y lo interesante de esto es que ni siquiera tienen sacerdotes en sus congregaciones, no los llaman de esa manera. Aquí tenemos una imagen de Éxodo 29-21, donde dice, este ritual no era simplemente un acto simbólico, sino una enseñanza sobre el liderazgo y el servicio espiritual. Está hablando de los Kohanim, escuchar al Eterno y su pueblo. Por eso es que cuando venían y ungieron, les ponían en la oreja, en las manos y en el pie la sangre. Actuar con justicia y santidad, caminar en el camino correcto, conectarse con el Eterno en el altar. Este mismo principio se puede aplicar hoy en día. Escuchar con sabiduría antes de actuar, obrar con integridad y justicia, caminar por la vida de manera rectamente, haciendo la voluntad del Eterno. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Los Kohanim tenían su llamado y usted y mi persona el nuestro. En este caso, no todos son sacerdotes, pero sí todos estamos llamados a emular sus pasos, conducta en su servicio a Hashem. Amén. Muy importante, está obligado el cristianismo a dar el diezmo. Si usted, amigo, nos está escuchando, ¿está obligado usted a dar el diezmo? Bueno, el diezmo era dado para el mantenimiento del Mishkan, de la tienda de reunión y posteriormente del Sagrado Templo. Quienes recibían parte de esto eran los Kohanim para el servicio al santo y bendito es. Por lo tanto, si usted está dando un diezmo a una comunidad, congregación, que no sirve al Creador de la forma en que está establecido, porque bueno, hoy en día no hay sagrado templo. Hoy en día no tenemos sirviendo Kohanim en este momento. No tenemos Levín sirviendo tampoco. Entonces, ese diezmo usted no se lo tiene que entregar a ninguna otra persona, porque el diezmo se instituyó para el servicio divino, pero también para los necesitados. Así que si usted quiere hacer algo con su diezmo, déselo a las personas en necesidad. Y ahí estará haciendo la voluntad del Creador. También hablarás a los levitas y le dirás, cuando reciban de los israelitas los diezmos que de ellos les he dado a ustedes por su heredad, ofrecerán de ello una ofrenda al Eterno, el diezmo de los diezmos. Entonces, ellos recibían el diezmo, que era para el servicio divino, y de ahí ellos tomaban un 10% también, que era una ofrenda para el Todopoderoso. Baruch Hashem. Conclusiones. En el principio, ¿verdad, Cora? Que fue lo que nos llevó a más reflexión. Vemos la envidia, vemos el egocentrismo, la falta de humildad. Todo eso son cosas las cuales usted se tiene que correr de esas cosas. Usted se tiene que separar de esas cosas. La Lashon Hara, mucho cuidado con ella, porque no solamente usted peca. La práctica de la Lashon Hara trabaja de esta manera. Peca el que la dice, peca el que la escucha y peca el del que se habla también. La incitación a la rebeldía frente al liderazgo en este caso de Aharón y Moshe y Aharón. La ingratitud del pueblo, nos hicieron venir a este desierto donde estábamos en una tierra donde fluía leche y miel, sí, pero ni la leche ni la miel podían probar. Lo que ellos probaban era ladrillos sin adobe, o más bien ladrillos sin, bueno, les hacía falta una parte del material, ¿verdad? Se me olvida en este momento cuál era lo que hacían falta, pero hacían ladrillos, y sin esto, ¿verdad? Rastrojo creo que era, ¿verdad? Lo que usaban. Pero ellos decían, ¿verdad? De que venían de un lugar espléndido, sí, estaban en un lugar espléndido, pero como esclavos. El servicio sacerdotal y el diezmo para los levitas. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder escudriñar su palabra y que su palabra pues nos dirija, nos guíe para hacer la voluntad del Santo y Bendito es. Damos gracias al Santo y Bendito y quiero desearles a todos ustedes que tengan una feliz semana, que el Eterno les guarde, que el Eterno les bendiga, que les sorprenda de una manera especial a todos aquellos que quieren hacer la santa voluntad del Todopoderoso. Si el Eterno lo permite, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo estudio. Baruch Hashem.